Radio Global presenta Por Siempre Sucre. Un mano a mano diario con los personajes que le ponen el hombro a la región. Por Siempre Sucre, con el sello inconfundible de Radio Global. Amigos, oyentes de la radio, un abrazo, el cariño de siempre, muy buenas tardes para todos y cada uno de ustedes. De verdad, no tengo palabras para poder, ¿qué le digo?, presentarlo porque me invade la emoción y mentalmente me traslada hace 25, 30, 50 años atrás, cuando una playa de jóvenes sucrenses, chuquisaqueños y gente que venía del interior jugaba acá en el fútbol regional y protagonizaron jornadas de gloria, jugadores realmente de mucha calidad, jugadores que militando en Sucre se proyectaron a nivel nacional. Algunos llegaron a la selección boliviana, juvenil, selección mayores, etcétera, etcétera, y protagonizaron jornadas realmente memorables. Una que indudablemente no olvido porque también fue parte de mi paso por el periodismo deportivo. Estoy hablando de 1975, un campeonato nacional juvenil jugado allá en Tarija. Una generación extraordinaria de futbolistas y ellos con su capacidad lograron darle a Chuquisaca un título, reitero, campeón nacional juvenil. No recuerdo muy bien la estadística, no sé si fue el último campeonato, mentiría si digo fue el último campeonato. Entiendo que hubieron un par de campeonatos más después, no preciso exactamente, qué le digo, las fechas, los años donde se logró, pero sí recuerdo muy bien a esa camada, no sé si digo bien, o a esa generación de futbolistas. Estaban ahí el inolvidable, ya partió prematuramente al más allá, Ramiro Portugal. Estaba Walter Saucedo, zaguero central, un zaguero que vino al Independiente Petrolero, estudiaba medicina, si no me equivoco, aquí en Sucre, salió médico y me dicen que lamentablemente falleció, contrajo nupcias con una ciudadana sucrense y muchos entiendo que partieron. El caso de David Cortés, el Chapo Cortés, jugaba en Independiente Petrolero, su tricota verde, su barba, etcétera, etcétera, y él también lamentablemente falleció. Lo que es la vida, ¿no? Unos antes, otros después. Hoy voy a tener, y con el invitado de hoy, vamos a hablar de aquella época. Vamos a hablar del fútbol boliviano de los años 70, 80, 90, donde fue él un indudable protagonista. Vamos a hablar de la selección boliviana. En fin, la tarde de hoy promete trasladarnos mentalmente a pasajes importantes del fútbol sucrense, chuquisaqueño y del fútbol boliviano. Está con nosotros un goleador de estirpe, haciendo honor a quienes le antecedieron, llegando del Chaco chuquisaqueño, del Chaco tarijeño o del Chaco cruceño, ¿no? De esa gran nación llamada Chaco, el Chaco boliviano, porque es una nación dentro del Estado boliviano. Bien, sin más preámbulos, quiero presentarlo a Uber Acosta. ¿Cómo está, Uber? Qué gusto de saludarlo, de qué tiempo. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Fabio. Un gusto para mí poder retroceder estos 50 años. Emociona demasiado, pero contento por todo lo que hemos hecho,
quizás más de lo que pretendíamos. Ya. Lo veo emocionado aquí a Uber. Uber, ¿quién es Uber Acosta? Cuéntele a la gente dónde nació, etcétera, etcétera. Bueno, Uber Acosta es una persona que nació en Yacuiba, Gran Chaco. Tengo 5 hermanos, todos varones. Mi padre, Bernardino Acosta, que lamentablemente a los 41 años nos dejó Joven. Partió muy prematuramente. muy prematuramente, pero cuando íbamos a salir bachiller, entonces imagínate, él era el sostén de la casa, ¿qué hacemos? Y estamos ahí, yo me presenté a la premilitar, estaba en la premilitar cuando aparece 2 policías en el regimiento Aroma 3 de Caballería en Pajoso. Y empiezan a gritar, ¿no? Como es en el cuartel, Acosta, Acosta, pasen la voz, Acosta. Hasta que yo escucho y vengo a la prevención, a la puerta. Y todos me decían, pues, Acosta, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Hay 2 policías. Yo le digo, nada. Allá en Pajoso. En Pajoso, en el cuartel. En el cuartel. Ajá. A ver, cuente. Y entonces me acerco a los policías y me dice, no, hemos venido porque nosotros no abrimos el día sábado la radio, porque la comunicación era por radio. Pero hay una orden del coronel Abdón Laguna Pope. Conocido amigo nuestro, Abdón Laguna. Que quiere hablar con usted. Ah, ya, le digo, ¿y de qué se trata? No, ni sabemos nosotros de qué. La verdad que... Estando en el cuartel. Estando en el cuartel. Ya. Así que al otro día, era nuestro día de Franco, el domingo, me voy a mi casa, hablo con mis papás, con mi mamá, porque mi padre ya en agosto falleció, y estábamos más o menos en noviembre. Así que, y de ahí me voy a la policía, pues. Y hablé con el coronel Abdón Laguna Pope por intermedio de la radio, con cambios y fuera. Claro, cambio, adelante, fuera. Y me hace la invitación, ¿no?, para venir a probarme a Policar. Y yo le digo, bueno, voy a ir. Entonces ahí ya se prendieron las lucecitas y dije, esta es mi oportunidad. Vale decir que en Sucre ya sabían de su calidad futbolera. Ya sabían de Uber Acosta del Gran Chaco, ¿sí? Sí, pero eso nunca me lo dijeron, no me logré enterar cómo. Ya, ¿cómo sabían? ¿Cómo sabían? Pero usted seguramente en Villamontes ya mostraba su capacidad. Cuéntanos, ¿en qué equipos del Gran Chaco allí en Yacuiba jugó? Yo jugué Independiente, y de ese equipo de Independiente ya habían jugando aquí en Sucre, me acuerdo, Mauro Herrera, que era de Yacuiba. Que jugaba en Yacuiba, y él seguramente también les comentó, ¿no? Entonces, me imagino, ¿no? Claro. Ya. De esa manera llegó a Sucre, Llegué al a Sucre. Policar, se animó inmediatamente. Claro, yo dije, esta es la oportunidad y no la voy a desaprovechar. Estaba de técnico el profesor Yucra. ¿Cómo se llama? ¿Adolfo Yucra? No. ¿Víctor Yucra? Pero Yucra. Sí, Yucra. Era Yucra. Jugador también, era futbolista Yucra. Era futbolista. ¿No? Zosquito, bajito, sí, gordito. Él fue el técnico. Él estaba de técnico y me acuerdo del primer entrenamiento fuimos al Tejar. Ya. Era una cancha de tierra. Y yo en Yacuiba jugaba de 6, de 8. Y bueno, llegué aquí a Sucre y evidentemente sentía un poco la altura y subía y no bajaba. Y él con mucho tino me dijo, no, Uber, usted quédese de 9. Yo feliz, ¿no? Yeah. Arriba es lo que me gustaba. Entonces me quedé de número 9 y bueno, él prácticamente fue el que me descubrió, ¿no? Como que en ese puesto. Y de ahí, ya, imagínate, mi carrera deportiva con Strong. ¿Cuántos años en Policar acá en Sucre? ¿Solo en Policar? ¿Un año? ¿Nada más? En realidad 1 año, 8 meses. Yeah. Y estábamos punteros nosotros con Policar. Ramiro Portugal ya había venido 1 año antes de Camiri, creo. Fue botín de oro ese año anterior. Y estaba en Policar, estaba Camargo, estaba Jaime de Lima. A ver, hábleme de ese Policar. Yo recuerdo con claridad meridiana ese Policar
ese trío, Ramiro Portugal de 10, Uber Acosta de 9, De 9. Camargo Camargo por la punta izquierda. del número 11. ¿Quiénes más formaban ese gran equipo de Policar? Porque esos 3 jugadores fueron la base de la selección juvenil. Sí, yo de los otros jugadores casi no recuerdo. Estaba Rolando Puerta, me acuerdo, marcando punta. No era Rolando Puerta, era Alfredo Puerta. Alfredo, o Rolly le decían. Alfredo Puertas. Alfredo Puerta, que Era es médico, creo. Abogado él. Abogado. El Pandino. Sí, Pandino. Era el clásico 2 del Policar. Durante mucho tiempo, muchos años, fue jugador de Policar, el abogado Alfredo Puertas, ¿no? Puertas, sí. Luego de arquero, no sé quién jugaba, Tavera, ¿puede ser? ¿Tavera? Sí. Sí, sí. No, posiblemente años antes o después, Tavera. Uno que cambiaba de color. Utilizaba uniforme, todos los partidos cambiaba de uniforme. Tavera. Un camargueño, si no me equivoco. Creo que sí. Cambiaba todo, cada partido era diferente. Diferente color Diferente color. Indumentaria. ¿Fue equipazo ese el de Policar? Sí, porque salimos campeones acá, fuimos a jugar con 31 de octubre y Mainer Japo de Oruro, el Nacional. Y ahí don Julio Flores también que ya nos conocía de la selección, en ese interino también fuimos a la selección de Tarija. Y ahí es donde nos logramos lograr la clasificación como campeón. Ajá. Sucre, creo que... Antecitos del campeonato, vamos a hablar luego del campeonato. Policar fue el único equipo en el que jugó solo un año en Sucre. Solo un año Ya. en Policar. Me fui a Chaco Petrolero. Ya, después, ¿a qué jugadores se acuerda del 75 acá en Sucre? ¿De la selección o de Policar? Claro, de la selección también porque fueron los jugadores, los mejores, los que fueron a Tarija, ¿no? A Bueno, ver, yo con lo que en realidad nos fuimos juntos de acá también con Ramiro Portugal, que lamentablemente ya no está. a ver, háblenos de esa selección juvenil. Equipazo. Realmente era... acá en Sucre no nos daba mucha importancia, te lo soy honesto. Fuimos porque partimos en una flota y cuando dijeron, ¿y los buzos? No hay los buzos. Y ahí ya estamos de viaje. Llegamos a Tarija, creo que en el primer partido nos presentamos así nomás y en el segundo recién llegaron los buzos. Bueno, en el desfile no sé qué ¿Qué hicieron? no sé qué hicimos, pero realmente el viaje a Tarija era por tierra, el camino era feo, la flota se plantó como 3 veces, todas esas cositas que uno recuerda, ¿no? Pero ya allá jugando en Tarija en el campeonato empezamos a avanzar y llegamos entre los 4 primeros. Ya. Y Tarija no quería que haga el sorteo, ellos no, jugamos el primero con el cuarto y el segundo con el tercero, como se estila. Sabía porque creo que salió primero Tarija, clasificó en su serie primero. Y en la otra serie era Cochabamba, Santa Cruz y cuarto era Sucre, clasificado, ¿no? Pero era como cuarto. Entonces Tarija dijo a Sucre, lo podemos voltear. Pero se tocaron, como dice, madera y no, pues lo eliminamos nosotros a Tarija. Santa Cruz lo eliminó a Cochabamba y nos tocó definir con Santa Cruz. Con Santa Cruz. Con Santa Cruz. Era casi Santa Cruz eterno, Campeón. tradicional, campeón. Sí. Siempre estaba en la final. Siempre estaba, salía campeón o definía el título, Claro. siempre, en toda la, porque tenía buenos jugadores. ¿Ya estaba la escuela Tahuichi? Creo que sí. No, Todavía no. Todavía no estaba la Tahuichi, pero lo más lindo, lo que a nosotros nos llenó de coraje, de predisposición, fue que Santa Cruz tenía 3 jugadores en el Panamericano de Lima, Perú. Ajá. Y qué jugadores, ¿no? Estaba Chichi Romero, Erwin Espinosa, Aldo Fierro.
jugando en la selección de Santa Cruz, pero No, militaban en la selección boliviana, Ellos estaban que fue al Panamericano en Lima, Perú. En Lima, Perú. Esos 3 jugadores. Esos 3 jugadores lo eliminaron a Bolivia de allá Ya. y volvieron a La Paz, y de La Paz directo los llevaron a Chichi Romero, Erwin Espinosa y Aldo Fierro para que jueguen la final a Tarija. Para que jueguen la final. Para que jueguen la final. Esos jugadores fueron las figuras más importantes de Santa Cruz. Aldo Fierro, Chichi Romero y Erwin Espinosa. Erwin Espinosa. Qué jugadores, hombre. Y contra esa selección de Santa Cruz se enfrentó Chuquisaca. Claro, teníamos que definir. Ya. A ver, cuenta la definición. Seguramente se acuerda muy bien, porque esos pasajes no se los olvida, querido Uber. Creyera que, Fabio, me acuerdo que ganamos 3-1 Ya. la final, pero decime que yo no me acuerdo Más cerquita del micrófono. si hice goles o... No, nosotros estábamos enfocados que teníamos que ganar y realmente Ganaron. ganamos, y el recibimiento que fue en Sucre, porque No, Sucre... Esito lo vamos a contar. Seguiremos con la final en Tarija, con Santa Cruz. Equipazo el de Santa Cruz. Equipazo. Basta que esté ahí equipazo. Erwin Romero, el famoso Chichi Romero. Chichi Romero. Chichi Y Romero. volviendo de una selección boliviana, ¿no? En el Campeonato Panamericano de Fútbol. Del Perú. ¿Quiénes hicieron los goles? ¿Se acuerda? No. Uber Acosta es hizo. que en esa época yo no era fanático, recién estaba empezando, imagínate, ¿no? Yo he jugado casi todos los partidos. Don Y Julio. seguramente hizo muchos goles, ¿no? Como número 9. No, he hecho goles, pero no. ¿No se acuerda quiénes era- hicieron goles en la No sé, final? creo que Ausa hizo uno, Ramiro hizo otro, y el tercero. Ajá. A ver, recordaremos esa alineación. ¿Recuerda usted más o menos No, de una manera no general? mucho. En el arco estaba el Chapa Cortés. El Chapa Cortés, Chapa ¿ya? Cortés. De 2 estaba... Sí pero- se acuerda. Sí, en la saga central Barnú. Estaba Barnú y Saucedo. Saucedo. Walter ¿Qué Saucedo. dupla? Sí. De buen Realmente físico. buen porte, buen físico. porte. Saucedo grandote, buen biotipo. Sí. Barnú lo propio. Eran 2 zagueros centrales. Impresionante. Impresionante, ¿no? Impresionante. Se vio con Barnú, luego hablamos de ese tema. Seguramente han estado con la premiación. A ver, luego, así los nombres que se En el acuerdan. medio campo estaba Salomón Enrique, Salomón, de 10 estaba Ramiro, Zamiro, el 8 no me acuerdo bien, pero... Y de 11 estaba Camargo, de 9 jugaba yo. ya. El 7, si no me acuerdo si era Pareja. Pareja, el negro Pareja, Sí, sí. Milton Pareja. Milton Pareja, que... Ya estaba en la selección también. Sí, estaba. Jugaba en Policar también. Creo que Jugaba en Policar, y él creo que en Policar jugaba de 9. Y cuando yo llegué, él se acomodó como 7. Como 7 y usted lo imagínate, desplazó. y ese tridente de delantero fue La base. La base, bueno, la delantera titular, digamos, De la selección. de la selección Claro. sucrense. esa delantera, vamos a hablar individualmente. Y lo teníamos también a Jaime Lima. ¿no? Jaime Lima, Jaime Lima, ojo, que era un buen Otro jugador. gran jugador. Otro ¿También gran jugaba en la jugador. punta izquierda? También, pues. ¿En qué equipo Buen estaba? izquierdo. ¿También Él en en Policar? Francesa. No. en Francesa. Jaime Lima, ¿no? Jaime Lima. Jaime Lima, Sí. un bajito, flaquito, buen puntero izquierdo. No, excelente jugador. Yo con Jaime Lima después jugué incluso en Chaco Petrolero. En Chaco Petrolero. Ya. Y él sabía dónde me tiraba al centro y yo sabía dónde iba a venir. ¿Dónde iba la pelota, Claro. no? Perfecto. Ese tridente, Camargo en la izquierda, Camargo o Lima estaba. Claro. ¿no? Camargo que al último se Uber, incorporó. centro delantero. Yo Y jugaba de central. 10, Ramiro Portugal. Háblenos de esos jugadores, háblenos de Camargo. No, Camargo era un jugador exquisito, rápido, hábil, inteligente para jugar. Llegaba igual al fondo y él tiraba unos centros maravillosos. Fabricaba Sí, goles. sí. Yo he tenido la suerte de jugar con wing izquierdos que realmente levantaban buenos centros. En Strong con Wilfredo Cañela, imagínate. El paraguayo, El paraguayo. Cañela. Que sí. también él me decía, Chato, vos venís al primero o al segundo, yo te lo voy a poner ahí. Así. Qué bien. Camargo, indiscutible número 11, uno de los, posiblemente el último puntero izquierdo con Jaime Lima que haya tenido Sucre. Creo que sí, ¿no? Creo que sí. No. Yo, a ver, trato de recordar
sucrenses chuquisaqueños. Quizás que Richard Cueto después... Perdón, Richard Cueto. Sí, después, que creo que también salieron campeones Claro. en el 89, si no me equivoco. Fueron también con En Ricardo, en Tarija también, En con Tarija. Ricardo Daza en el arco, si no me equivoco. No, ya es peor Claro, de esa selección. exacto. Claro, Cueto, que llegó al Bolívar. Sí, jugó en Bolívar. No, gran jugador, Sí. hombre, gran jugador. No, ellos también salieron campeones, ¿no? Sí, por eso decía Zato, no fue la última la de ustedes, sino en un par de oportunidades más Chuquisaca logró 89, si no me equivoco. 89 títulos de carácter Porque nacional. uno le queda ese recuerdo, ¿no? Claro. Sigue a una selección que ha sido Exacto. parte. Y hablemos de un gran jugador, Ramiro Portugal. ¿Cómo lo conoció? ¿Qué se recuerda de él? ¿Qué pasajes importantes podría hablar de Ramiro Portugal? Vamos a conversar porque también tengo mi material. Realmente con Ramiro, cuando en el primer entrenamiento que hicimos, como te digo, yo quería jugar de 6 o de 8 en mi puesto, ¿no? Y como te digo, ahí fue donde Ricardo Yucra, si no me equivoco. Yucra, el técnico, Yucra. lo recuerdo. Me cambió y ahí empezamos a construir a base de paredes, de finta, vos venís por acá, yo voy por allá, y Ramiro era un jugador también muy cerebral, inteligente, muy buen dominio de balón, o sea, de esos jugadores estilo Bocchini, yo lo comparaba con Bocchini más o menos, a Ramiro. Acá en Sucre, en Policar hicieron ustedes época, ¿no? Claro, ese año, como te digo, salimos campeones y eso nos abrió las puertas para también poder salir a La Paz, que era donde uno quería llegar, ¿no? En la selección Portugal fue figura, ¿no? Sí, era el capitán, la figura. Había sido botín de oro el año anterior, acá en Sucre, el 74. Y cuando yo llegué, esa es como parte de la anécdota, tuve un problema con Ramiro Portugal. Porque fuimos a jugar a Potosí, un partido amistoso. Y termina el partido, y yo voy y me siento. Y todito dice, no, ese es el asiento de Ramiro Portugal. ¿Y quién es Ramiro? Le digo, no, es botín de oro el año pasado. Y no, pues sí, cuando vino, este es mi asiento. Aquí no dice Ramiro Portugal, le digo. Y casi nos vamos a los puñetes incluso. Y nos separaron, yo me quedé en el asiento, no, ya seguí nomás. Y después nos hicimos pues prácticamente íntimos, nos fuimos juntos a La Paz, varios años, selección paceña, selección boliviana. Gran dominio de la zurda. No tanto, no era zurdo. ¿Zurdo no era zurdo neto? No era. Él manejaba las dos, era hábil, gambeteaba, pero parecían que no tenía pies, parecía que tenía 2 cucharas ahí, que manejaba la pelota impresionante. Yo no he visto ver otro jugador así. Gran jugador. ¿Qué pasó para que no llegue a la selección boliviana de fútbol? Siendo tan dúctil, tan hábil, tan cerebral. Por eso alguna vez me preguntaba, ¿ese jugador debía ser el 10 de la selección boliviana de fútbol? O paralelamente habían otros jugadores como Chichi Somero, por citar. Claro, pero Ramiro llegó a la selección juvenil también, incluso era uno de los capitanes ahí, y jugó en Bolívar también un año, y bueno, las cosas que tienen los jóvenes, hay veces ya se casó muy joven él y se fue a jugar a Oruro y ahí ya empezó a bajar. Ya no es lo mismo Oruro que La Paz en fútbol, o pues, La Paz Sucre o Santa Cruz Sucre, ¿no? Siempre la vitrina está puesta en los equipos más grandes del fútbol indudable. Pero gran jugador. No, excelente jugador. Yo creo que fue el mejor 10 que tuvo el fútbol chuquisaqueño. Yo creo que sí. No sigo mucho. Ramiro Portugal. Gran jugador. Para mí ha sido un jugador muy exquisito. Muy bien. Ganaron el partido 3-1 a esa selección de Santa Cruz, donde estaba Aldo Fierro, Ervin Espinosa, Chichi Somero, el gran Chichi Somero, ¿no? Y ganaron 3-1, vuelta olímpica, increíble. Vuelta olímpica, no creía, pues. Pero un poco fue alivio para los tarijeños también, porque
lo veíamos eliminado a ellos, ¿no? Ajá. Y ellos pensaban que escogiendo a Sucre podían pasar. Claro, todos pensaban de que Sucre era débil, que era más accesible para que Tarija pueda llegar a una instancia final, ¿no? Bien, a ver, usted hablaba del recibimiento. También tengo mi historia del recibimiento. Cuente usted. Realmente ha sido pues impresionante porque era venir por tierra, ¿no? Y ya en Monteagudo, o diré en Camargo, todas esas, la gente chuquisaqueña aplaudía, salía, porque veníamos tocando bocina también, ¿no? Y ya en el cementerio, Ya. ahí ya no nos dejaron avanzar. Ya la gente les estaba esperando. Claro, nos estaba esperando y no, ya no, por la flota se tuvo que quedar y nos trajeron en andas toda la... A pie. Sí, ¿No? y de arriba tiraban flores, arroz, agua, chicha, de todo Fue un un poco. campeonato que nos No. devolvió la fe en el fútbol aquí en Sucre, ¿no? Sin duda Eh, alguna, yo creo que, porque como te digo, hacía 44 años que Sucre no salía campeón. Claro, no salía campeón en ninguna división. En ninguna Y división. el 75 logró el título de carácter nacional juvenil, pero con jugadores realmente del más alto nivel. Recordarlos a Cortés, a Saucedo, a Barnú, a Portugal, a Costa, Camargo, Salomón Enríquez, Jaime Lima, en fin, tantas figuras que tuvo la selección. Recuerdo, dieron la vuelta olímpica en hombros de la gente en la Plaza 25 de Mayo. Y terminaron, ¿sabe dónde? Tengo fotografías en Radio La Plata. Yo me acuerdo de Radio La Plata que nos hicieron subir las gradas, todo, y salía uno por uno a hablar y la plaza era Llena de gente. llenita de gente. ¿no? Claro. Llenita. Nosotros transmitíamos la llegada del... En aquella época no había celular, no habían equipos móviles. Utilizábamos un handy que parecía, utilizaba 40 pilas las pequeñitas y empezamos a transmitir desde unas 2-3 cuadras, era el alcance de lo que llamamos antes handy, ¿no? Y llegamos junto a la delegación transmitiendo y me dijeron, Fabio, no hay maestro de ceremonia, subí. Entonces me subí y ahí junto a algunos dirigentes del fútbol, estoy recordando a don Romelio Pope, un abogado, y no sé a qué otros dirigentes más, creo que el doctor Eduardo Flores. El presidente de la asociación era Moisés Terrazas. Moisés Terrazas, el papá de un Harold. zaguero central, Harold Harold Terrazas, Terrazas, ¿no es cierto? sí, sí. Entonces, Eduardo Flores, Moisés Terrazas, etcétera, etcétera. Y ahí tuve el gusto de hacer hablar a todos los jugadores uno a uno, sí. porque el balcón tenía un espacio chiquitito para unas 3 Si salíamos personas. todos nos caíamos. Salían uno a uno. Y luego de eso, estoy recordando, toditos nos trasladamos al Consejo Municipal, donde se les dio algún recibimiento, algunas fotografías, hablaron las autoridades municipales de ese entonces. De verdad, qué lindo es recordar aquellos tiempos, querido Uber. Realmente, y también el Instituto Departamental de Deportes, que nos entregó unos diplomas, y bueno, creo que la asociación nos abrió una libreta con 100 o 200 bolivianos como premio. Entonces, cosas que no vamos a olvidar nunca. Claro, recuerdos muy bonitos, ¿no? A ver, ¿qué pasó del 75 para adelante? Cuente su historia. ¿A qué equipos llegó? ¿Quiénes lo llevaron primero? ¿Cómo le fue? ¿Recuerda jugadores? Etcétera, etcétera. Bueno, fuimos a jugar, producto de salir campeón con Policar, fuimos a jugar con 31 de octubre de La Paz y Miner Japo de Oruro. Entonces, y nuestro técnico allá no era técnico de Policar, era técnico de la selección, pero él ya les comunicó a la gente de Chaco Petrolero que observaran a esto, especialmente a Ramiro Portugal y a mi persona. Y bueno, cuando fuimos allá, nosotros queríamos ver dónde estaban los dirigentes de Chaco, pero habían ido, han observado todo y después ya dijeron que vengan a probarse. Porque Ya. antes no era que solamente iba y no, tenías que irte a probar
y si aprobabas, te quedabas. ¿Quién Si está? no, En Chaco me dice, ¿no? sí. ¿Quién estaba de técnico en Chaco? En esa época estaba Víctor Agustín Ugarte, De técnico. de técnico. ¿Lo conoció don Víctor Agustín Ugarte? Claro, claro. De técnico del Chaco Petrolero. Lo conocí. Y tengo también pues una anécdota, porque no todo, a todos los técnicos les puede gustar tu juego, Claro. ¿no? Y estaba Adolfo Flores también en Chaco. Claro. Un número 9 que era El clavado. clavado, pues ya Goleador del Chaco de siempre. años que jugaba en Chaco también, ¿no? Entonces, y medio que Ramiro Portugal, bueno, se quedó de prepo, ¿no? De 10. De 10, de Ya. 10. ¿Ustedes fueron juntos, los dos? ¿Fueron Sí, convocados? ¿Vencieron las pruebas? En realidad yo no casi no venzo, ¿no? Ya. Porque primero no le gustaba mi juego a Ugarte. a Ugarte, y todos los jugadores me decían, espera Uber, espera, perdemos 2 partidos y lo van a votar, lo van a echar. Y como dicho y hecho, perdieron los 2 primeros partidos, al tercer partido ya... Chau Ugarte. Y se quedó el preparado físico. Él me dijo, no, habilítenlo. Esa noche en la sesión me habilitaron, al día sábado debuté con 2 goles, pero no debuté de 9 tampoco. Ya. Porque Adolfo era Adolfo no lo insustituible. claro, además ya con años ahí en Claro. Chaco Petrolero. Entonces me tuve que acomodar como puntero derecho. Como puntero derecho. ¿Y Ramiro de 10? De 10. De 10. Ramiro era Adolfo Flores de 9. de 9. Imagínense esa dupla, esa Claro. tripleta. Acosta en la zurda, de 10 Portugal y de 9 el gran Adolfo Flores, ¿no? ¿A qué otros jugadores de ese Chaco se acuerda? Había un muchacho Aguirre, Sempertegui, José Luis Escobar. Y más o menos, Muy bien. Torres. ¿Llegó todavía esa época Arturo López, el arquero? No, El que fue campeón sudamericano. Ya no. En realidad ya dejó de jugar. Fue mi técnico. Arturo López. Sí, Arturo López. El gran Arturo López, ¿no? Sí. ¿Qué tiempo en Chaco, querido Uber? Bueno, ese año, como te digo, el 76 jugué en Chaco. Ya. Y de ahí nos convocaron a la selección paceña, fuimos al Beni, salimos campeones nuevamente y volviendo... 2 años consecutivos, 2 campeón años juvenil. Juvenil. Ya. Y En Chuquisaca y en La Paz, claro, naturalmente. y ese mismo año, el 76, ya en septiembre, si no me equivoco, había un Juventud de América. Antes. ¿Portugal también fue a la juvenil de La Paz? Sí, sí, claro. Entonces claro. hicieron pareja ya en... Obvio, no, era... Los dos. Sí. Con Ramiro, como te digo, éramos casi inseparables para jugar en la selección de Sucre, en la selección de La Paz, en la selección boliviana juvenil. Es un recuerdo enorme que tengo con Ramiro. Ha sido, ¿cómo decir? Mi par en el fútbol. Qué bien que los recuerda así. Y luego de ser campeones juveniles con La Paz, ¿qué pasó? Una selección nacional. Una selección boliviana con Pichicho Borja. Ahí está, Uber Sí. con Pichicho Borja. Pichicho Borja, Sí. siendo jugador del Tigre. Claro, ya estaba en Strong. Ya, vamos a hablar después de ese. Pero bien la foto, podemos ir alternando, querido Pablo, querido Yamil. A ver, ¿a qué selección juvenil? ¿Quiénes estaban en esa selección juvenil? ¿Dónde fueron? A Mérida, Venezuela. Mérida, Venezuela. Ya. Mérida, el Campeonato Juventud de América. El Campeonato de Juventudes de América. Ya. Juventud de América. Y ya pues ahí uno habla con los otros jugadores y no, que hay que pedir prima, que y claro, uno abre los ojos también. Entonces yo volví y los de Chaco les dije, no, yo quiero prima. No, pero nosotros no pagamos prima, si quiere le podemos dar trabajo. Y ahí un poco Ramiro también enganchó, entró a trabajar y yo dije, no. Y me encuentro con René Rada, ¿y qué estás haciendo? Y le digo, estos de Chaco no me quieren pagar prima, pero venite a mí, yo he ascendido con 1 de mayo. Me conocía René Rada, si es técnico de la selección paceña, en Beni. Y me fui, y
hice un buen arreglo, no voy a pero eso duró 3 o 4 meses, Ya. porque ya en agosto, si no me equivoco, ya vino la Liga Profesional del Fútbol Boliviano. El 77. Claro, el 77. Ya. Y en 1 de mayo, 1 año, 2 años, 1 año. 3 meses. Ah, nada más. 3, 4 meses, Ya. no ha sido más, porque se cortó el campeonato. Claro. Se cortó el campeonato y bueno, ¿Y cómo llegó al Tigre? El 77. el 77 por invitación de un dirigente me dijo que me fuera a probar Ya. y el técnico era Freddy Balda. Qué técnico. Sí, Técnico de la selección boliviana que jugó las eliminatorias con Argentina y el Perú, Campeonato Mundial de Sí. México, ¿no? Freddy Balda, el Freddy recordado Balda. Freddy No, Balda. pues ha dirigido selecciones mayores, Claro. menores, Stronger, Bolívar, Ya. un técnico Él estaba de técnico del Tigre. del Tigre. Ya. Entonces yo me fui a probar y me dijo sí, que me habilitaran. Ah, qué bien. Sí, Convencerlo al técnico Freddy Claro, Balda. me habilitó y ahí empecé. Al comienzo alternaba y cuando yo alternaba yo entraba y decía tengo que hacer gol. Ya. Sí. Obligado Yo a hacer goles Claro. para convencer más al Imagínate, técnico. y ahí a jugar con Ovidio Mesa, con Latini. A ver. 77. 77. Primer año de la liga. Primer año de la liga. El 77 apareció la liga, ¿no? Y usted, Claro. fundador de la liga, jugando en el Tigre. En el Tigre. A ver, cuente con... Usted está dando nombres de monstruos, de grandes jugadores. Cuente. Claro, bien, en el arco estaba Lucho Galarza, El gran Galarza. que en paz descanse. De 2 estaba Luis Irionda, Luis Iriondo. Ah. El yungueño. el yungueño. Estaba Ricardo Fontana, Qué zaguero. sí, Mario Concha Algañarás. El paraguayo. No, argentino. Argentino, Algarañaz, Santiagueño. Santiagueño, ya. ¿Y de 4 quién estaba? De 4 estaba Juan Peña. Peña. Juan Peña. Linda que defensa, también ¿no? del Chaco, ¿no? Del Chaco. Del Chaco. Linda defensa. Sí. En el medio en campo. en ese equipo, Fabio, habían 6 chaqueños. ¿Quién es? Eh, Mesa. Estaba Ovidio, estaba Juan Peña, estaba Petizo Reynoso, estaba yo, estaba Carlos Sala y Jaime Bubi Robles. Robles, Ya. un chico que incluso que cuando definimos el título, Galarza no quiso jugar o se fue a Paraguay, quería que le pagara más, no sé qué, por qué, pero jugó Reynoso al arco. Reynoso jugó al arco y el arquero suplente era... Porque teníamos otro tercer arquero, pues se había lesionado, y Jaime Robles, el yacuibeño, Era arquero titular. arquero titular. Mira, ahí también con David Paniagua, Windsor de Llano, Camargo, ¿está ahí Camargo? ¿Esta foto es del 77? No, esta ya debe ser del 81 más o menos. ¿Cuántos 80, años 80. en el Tigre? 7 años. 7 años. 5 Copas Libertadores. Oiga, una linda historia. Sí. 5 Copas Libertadores de América con el Tigre. Sí. ¿Cuántos campeonatos? Y antes pues no habían como ahora, ¿no? Que juegan Ya. casi todos los días, ¿no? Antes era un solo campeonato. Die Strongets campeón en el 77. 77. El primer campeón de la liga fue el Tigre, Profesional, sí. en cancha neutral, ¿no? En Cochabamba. En Cochabamba. A ver, cuente de esa. Estábamos repasando al Tigre. Hemos hablado de volantes. Claro, Juan Peña estaba de marcador de punta, en el de número 6 jugaba Eduardo Angulo. El gran Eduardo Angulo. Sí. Oiga, Eduardo Angulo. no sé si me equivoqué o no me equivoqué, pero el temperamento que tenía Angulo. No, era un tipo ganador también. No quería perder No, nunca. no. Y le costaba perder. Nunca perdías. No quería perder. No quería perder. No quería perder No, nunca. si no ganaba, empataba, Quería pero empatar. nunca perdía. Sí, Angulo, gran jugador. De 8 estaba Telmo Paredes, de 10 Ovidio. Argentino Telmo, llegó para el 31 de octubre Sí. con Almagro, hizo pareja con Almagro. Ya. Pato Almagro. Estaba Wilfredo Cañela, como te digo, Latini y el Zorro Bastida. Bastida seguía en el Tigre. Sí, claro. Oiga, qué equipazo el que tenía,
qué equipazo en el que jugó usted, Acosta. Sí, pero mire, Bastida. También salimos campeones. Claro, Entonces, Bastida, ¿no? Bastida. Que llegó cuando el Tigre tuvo Claro, un llegó accidente. con Romerito y Con otro Somerito, más, creo, sí. Bastida, Somero. Estaba Bastida en ese equipo. Estaba Bastida en ese Estaba equipo. Ovidio Mesa. Estaba Ovidio Mesa. El estaba gran Cañana. futbolista de Bolivia, técnico también, en Sí. fin. El gran Ovidio, el Tuve- chaqueño. Tuve la suerte de poder jugar con esos jugadores. Fue Y el Latini, Latini y se disputaba. grandote, paraguayo, No, argentino. argentino, Argentino, Latini. pero era un Monstruo, pues, y grandote. y yo no le llegaba ni al hombro. Ya. Usted alternó, jugó con ellos. Claro, pero iba a cumplir recién 20 años. Ya. Entonces tenía cuerda todavía para No, pero pelearles, ¿no? estaban haciendo en el fútbol, ¿no? Sí, sí. ¿Qué se acuerda del título que logró el Tigre? No, La definición no fue en cancha neutral allí en Cochabamba. en Cochabamba fue pues, en el Félix Capriles. En el Félix Capriles. Sí. No sé si podemos recordar si hubiera imágenes, compañeros, de la definición entre el Tigre y el Oriente el año 77, campeonato de la Liga 78. de Fútbol, Porque el campeonato empezó tarde, en agosto empezó, Ya. porque se truncó el campeonato de asociación y empezó Claro, la liga. la Liga empezó el 77, Siete pero en terminó agosto, el 78. 78, pero el, El título era 29, del 77, ¿no? El 29 de marzo o 31, si no me equivoco, fue la definición con... Claro. Yo recuerdo mucho la liga, ¿sabe por qué? Porque un chuquisaqueño fue el primero que metió, el primer gol de la liga fue de un chuquisaqueño, ¿Ah, sí? Daniel Beizaga, el puntero izquierdo. el puntero izquierdo del Stormers, ¿no? Jugaba Stormers con 4 de agosto, creo, jugaba con Blooming, si no me equivoco, no recuerdo muy bien. El primer gol de la liga lo hizo un chuquisaqueño, el 11 de Stormers, Daniel Beizaga. A ver, cuéntanos de esa final, cancha neutral, Cochabamba. Y bueno, fue lindo porque, Lucho Galarza se fue de viaje, no jugó la final y jugó, como te digo, Petizo Reynoso. Y de arquero suplente estaba Buy Roble. Imagínate, eran jugadores que no jugaban mucho, pero realmente ese partido, el Petizo Reynoso, José Antonio Reynoso, se hizo un partidazo increíble, ¿no? Porque le hicieron un gol, estaba ganando Oriente con 1-0 con un penal. Ya. Y de ahí remontamos nosotros y ganamos 3-1. Y los tres fueron autogoles. Todos dicen, claro, no, pero yo estaba mirando el partido, estaba en el banco, y los tres han sido autogoles. Uno ha sido de Ovidio, otro de Bastida y uno de Juan Peña. Ah, de Juan Peña. De puros tiros libres, así. Ah, sí, qué interesante. El de Ovidio no fue tiro libre, fue de fuera del área, pero raspa en uno y se le Pero, cuelga. oiga, Ah, bueno. jugar con esos jugadores, Mesa, No. Bastida, Imagínate, Fabio, Latini. no tenía ni la remota idea de dónde iba a llegar. 20 años de edad, pero ya tenía 2 títulos de carácter nacional, Ese Selección sí. Juvenil Sucre y Selección Juvenil de La Paz, Paceño, ¿no? Y se quedó por 7 años, me dicen, el Tigre. 7 años. ¿A quiénes más conoció? ¿Jugó usted con Juan Carlos Camargo? Mira ahí con Pacho Góngora, eso es el Chaco Petrolero. Ese Chaco Ese Petrolero. fue el año 84, cuando en la Liga En Profesional. Chaco. en La Chaco anterior Petrolero. foto podemos ver, por favor, querido. Estamos también por el Face alternando imágenes, fotografías. Esa es con Galarza y Caruso son los arqueros del Tigre. Galarza y Caruso. Ese es Pacho Góngora. Ahí estoy yo, ahí está, el más Acosta. enano. Perfecto. Ese es el equipo de Chaco, ¿no? No, ese no. Ya, perfecto. No, Bien, 31 campeón. 7 años en el Tigre. Jugó con Esa, Camargo. esa foto, ¿Esta foto? es en Villazón. Ya. Fuimos a jugar un partido amistoso. Ahí está de capitán Víctor Montoya. Mira, está Petizo Reynoso, Latini, Víctor Montoya, es un muchacho de José Hinojosa, Domingo Gato, Mario Concha Algañarás, Rivas, no sé cómo me apellida ese muchacho que fue a estoy yo, está Telmo Paredes, está Natalio Flores y está García. ¿Qué equipazo? Siempre el Tigre tuvo equipos. Sí, no. Y eso que aquí faltaba el eterno capitán Ricardo Fontana. Ricardo Fontana. A ver,
¿Hasta qué año en el Tigre? Hasta el Hasta el 85. Hasta el 85. Hasta el 85 y el 86 sube Universitario de Sucre acá. Ah, ¿vino al Universitario de Sucre? Claro, vine a Universitario de Sucre. Oh, jugaba- mire, yo no sabía de ese pasaje. Sí, Mire, no. y yo recuerdo de esa época del Universitario. Antes estuvo Magisterio Rural. Creo que sí. Descendió más. Descendió Magisterio Rural, que jugaba en la Liga del Fútbol Boliviano. Sí. También hubo buen equipo, le cuento, algunos jugadores. Hillman, si no me equivoco, un Brian boliviano. Hillman jugaba de 10. Luego el chico Trujillo, Sí. Nicolás Trujillo jugaba. Tarijeño. Tarijeño. Sí. Y había buenos jugadores Había en el buenos Magisterio Rural. Luego Sí, de- llegó a Universitario, llegó Domingo Quintero. Claro. En ese Universitario, ¿quiénes jugaban? Yo recuerdo de Quinteros a Palma, puede ser el arquero. Palma del Palma. arquero, sí. Un 10. Vino también Juan Carlos Oropesa. Vivíamos en la Avenida del Maestro, Ya. en los bloques. Usted fue contratado por Universitario, ni bien ascendió a la liga. Sí. Ya, Uber Acosta. Sí. Palma estaba en el pórtico y había un chileno, Palmerola o argentino, Argentino, número 10. Palmerola. Palmerola, Que también jugó conmigo en San José. en San José en Oruro. Sí. Ya. ¿A quiénes más se acuerda de ese universitario? Ese Universitario, ¿quiénes más estaban? Estamos hablando del 85. 87. 86. 86. Hasta el 85 yo jugué Ujú. y de ahí ya pues en Strong no había espacio y ya queríamos también. Y yo vine aquí a Sucre, jugué en Universitario y empecé a estudiar también acá. Así. Sí, yo terminé la carrera de fisioterapia aquí en Sucre. Acá, ya. Entonces Terminó me- fisioterapia. Qué bien. Sí, sí, terminé con título, con todo. Después me fui ya a La Paz otra vez. Pero antes de volver a La Paz, fui 2 años. 86 estuve en Universitario. Ya. De ahí, 87, 88 fui a San José de A San Oruro. José, antecitos. Y vale la pena reiterar porque es una información interesante, ¿no? Ratifica. Quinteros jugó en el Universitario de... Jugaba él de volante, De 10. de 10. De 10. Era el 10 de la... del Él vino Universitario. como número 10. Como número 10. Como número 10. ¿no? Se Pero consagró. no le fue muy bien como número 10. Ya. Y, Luego bueno, se fue a qué u- equipo? Uno hace un poco de historia, ¿no? Porque después se fue a San José de Oruro, creo, Ya. él, y de ahí se fue a Stronger. Son es. A Stronger, pero ya en Stronger, difícil porque juegue de 10, ¿no? Claro. Entonces, estaba lesionado Eligio Martínez Ujú. y estaba Moisés Barak de técnico. Ah, el peruano. El peruano. Entonces le dice, Tano, estaban yendo a jugar a Tarija, con Ciclón, ese equipo, creo. Estaban yendo a Tarija y le dice, no está Eligio, ¿con quién te gustaría jugar? Pero miraba al Tano y dice, pero Quintero es grandote, sabe cabecear, ya, jugaré con él. Ya, le dice. El Tano Fontana... Hicieron pareja. El Tano Fontana en realidad lo descubre y Barak tiene la osadía de ponerlo de zaguero. central, de zaguero central, y se jugó un buen partido. Se jugó un buen partido, cosa que llegó después como central hasta la selección boliviana. Claro. De zaguero de volante en Universitario, de número 10 a Sí. zaguero central en el Tigre, y de ahí A a la la selección selección. boliviana de fútbol. Sí. Claro, tenía físico, ¿no? Era así. Respetable como zaguero central. Bueno, ¿cuándo dejó el fútbol Uber Acosta? Yo- Después de salir profesional aquí en Sucre como... Me fui a La Paz y he terminado en Chaco Petrolero. Chaco Yo en realidad, Petrolero. En La Paz empecé en Chaco y yo era prácticamente hincha de Chaco, ¿no? Ahora, ya por los años, la tradición, soy más estronguista, ¿no? Porque tengo más recuerdos. Claro, 7 años, ¿no? Claro, 5 7. Copas Libertadores de América. Sí, O sea que toda una historia, parte de la vida en el Tigre, ¿no? En el Tigre, Finalizó en Chaco Petrolero, ¿qué año se despidió? el 90, El año 90. Dejó oficialmente el fútbol. sí. Ya. ¿Fue tentado para ser técnico? Sí, he logrado dirigir a equipos de asociación,
he logrado ascender con Municipal de La Paz el año 95 a la Liga Profesional cuando Como técnico. como técnico. Ya. Cuando Blooming descendió ese año, porque nosotros salimos campeón, descendimos directo, Chaco se quedó como segundo y jugó el indirecto con Blooming. Ya. Y lo eliminó por penales en La Paz. Cíteme 3 jugadores que le hayan impactado en su carrera de futbolista con quienes también compartió. No, no voy a cambiar. No, diga, sí, 3 jugadores. Sí, no, por eso no voy a cambiar lo que pienso y lo que he hablado. Para mí, Ramiro Portugal, Ovidio Mesa, Pacho Góngora. Pacho Góngora. Portugal, ya hemos hablado de él. Ovidio Mesa, gran jugador. Claro, ¿no? Y Pacho Góngora también. Pacho Góngora, Y el eso Bolívar. que Chichi Romero, que podría ser otro Claro. excelente también, ¿no? Pero Se queda con esos 3. Quizás con Chichi no he jugado. En cambio, con Ovidio, con Pacho, con Góngora. con Ramiro Jugó. hemos jugado, hemos Claro. compartido mucho camarín. Entonces, Yo recuerdo a Ovidio el año 68, 69, cuando estaba de adolescente, de chico todavía haciendo mis primeras armas en el periodismo deportivo, en Petrolero de Cochabamba. Ahí fue donde debutó, si no me equivoco, Ovidio él Mesa. jugaba en Yacuiba, ¿no? En Yacuiba. Jugaba en Yacuiba, Ya. en Sandita especialmente. Y de ahí ya, pues, lo vieron y hicieron un campeonato petrolero ahí. Antes se jugaba el campeonato Gran petrolero. figura, 10, Sí. tenía pinta de 10, tenía dominio de pelota, tenía temperamento. Tenía toda la estampa de... Toda la número de- estampa, ¿no? Sí. ¿No? Selección boliviana de fútbol, luego técnico, estuvo también, le cuento aquí en Independiente Petrolero, en Sí, un momento sí. cuando estaba a punto de sacar un título nacional en La Paz, perdió por 5-3, luego de ir ganando 3-0, fue el 94, año de las eliminatorias del Mundial, o año del Mundial de Estados Unidos. Pero el Chaco, oiga, ha dado grandes jugadores, ¿no? Y sigue dando. A ver, o sea, recordaremos a los de siempre. Chichi es chaqueño, No, Chichi es camireño. camireño. Ya, del Chaco. Claro, es chaqueño. Sí, en realidad Ya, Chichi, chaqueño. Luego, chaqueño, Ervin Espinosa. Ervin Espinosa, 2. Ahora último. Ovidio Mesa, 3. Ovidio Mesa, Juan Peña. El gran Aragonés es de Carlos. Yacuiba. Es de Yacuiba. Es un curso más que hemos estudiado en el colegio. Ya, Aragonés. Aragonés. Él se fue primero a la Argentina. Él se fue primero a Salta, a la A Salta. Argentina, y de ahí lo quisieron llevar a Racing, pero no sé qué pasó, y después ya Bolívar lo trajo. Bolívar, ¿no? Bolívar. Otros jugadores de esa estirpe que haya dado el Chaco boliviano. El gran Chaco, Yacuiba. Bueno, ha dado muchos jugadores. Adolfo ¿no? Flores. Adolfo Flores, también número 9, goleador nato. Juan Peña, un marcador de punta que en Strong. ¿Usted es yacuibeño? Yacuibeño. Yacuibeño. ¿Por qué Yacuiba da tanta gente con habilidad? Lo que pasa es que en Yacuiba tampoco hay mucho que hacer, entonces que mejor ir a jugar fútbol, y los campeonatos son exigentes también, y yo creo que el roce que hay con la Argentina, hay Ya. mucho roce con la Argentina, con el norte argentino, donde hay muy buenos jugadores, te cuento, Fabio. Hay muy buenos jugadores en el norte argentino. Jugadores actualmente del Chaco boliviano. Y en este momento, por decirte en Strong, que es el que más sigo, ¿no? Está Quiroga, de Villamonte, está Sotomayor, y bueno, pero en diferentes equipos Claro. hay jugadores. Muy bien. Está este chico Altamirano, Altamirano. también. Altamirano, que El está- fútbol, como todo proyecto de la vida, tiene momentos arriba, alegres, inolvidables, pero también tiene los otros. Un momento para no recordar alguna lesión, algún problema. Evidentemente, cuando yo me lesioné en Santa Cruz de los meniscos, ahí es donde ya uno dice, ya, creo que es el momento de dar un paso al costado, porque ya cuesta mucho, ¿no? Y
la gente ya empieza a silbar, entonces yo no quise de esto, yo a los 31 años dejé de jugar. ¿Joven todavía? Sí, sí, joven todavía. Podía todavía carburar un poco más. Podía, ¿no? Pero dije no, ya, y como ya salí técnico superior en fisioterapia, me fui a trabajar a la Clínica del Sur en La Paz. Ah, bien. Estuve trabajando ahí. ¿Sigue trabajando en esta profesión? No, le he dejado porque me invitaron a ser ayudante de campo también de Chaco Petrolero y empecé a hacer mis armas de Chaco ahí también y ya lo dejé lo otro, ¿no? Y hasta ahora yo sigo trabajando en el Club Hípico Los Sargentos en La Paz. En La Paz. Es un club privado, ¿no? No participa en campeonatos. Perfecto. Hemos dado un vistazo con mucha alegría, por mi parte, satisfacción. Hemos hecho volar la imaginación por pasajes realmente extraordinarios del fútbol boliviano. Y me ha hecho llorar, Fabio. Pero uno desama lágrimas de emoción al recordar aquellos pasajes, recordar a compañeros que han partido, el caso de Zamiro Portugal. Sí. Yo creo que fue una partida muy prematura. Siempre lo dije acá en la radio, y alguien me decía, Fabio, ¿no estás exagerando? Me decían. Zamiro debió ser el 10 de la selección boliviana durante mucho tiempo, y alguna vez me preguntaba qué pasó con Zamiro, y claro, alguna gente me decía, sabes, Zamiro se casó prematuramente y se fue a Oruro, entonces empezó a perder el nivel que siempre da el fútbol grande, el fútbol paseño, el fútbol cruceño, ¿no? Gran figura. ¿Cómo no nos vamos a sentir felices al recordar esos pasajes del Campeonato Nacional Juvenil de Tarija, ¿no? Ahora, con la experiencia que tiene, ¿cómo ve actualmente al fútbol boliviano? Yo lo veo al fútbol boliviano un poco que no aparecen muchos jugadores, especialmente en el norte, en La Paz, así. Antes salían jugadores de los Yungas, salen pero muy pocos. Lo que pasa es que ahora, si no tienes tu representante, tu empresario, antes nosotros solo íbamos, no teníamos quien nos diga... Pida prima, negocia la prima. Así tienen que pedir. No, hoy en día van con su empresario o mandan un videíto todo y los contratan. Claro. Y las escuelas lo dejan, ¿no? Y las mismas asociaciones. Yo también echo un poco la culpa a las asociaciones, que los campeonatos son malos. De 3 meses, 5 meses. Me va a decir a mí, andamos bregando desde hace 5, 10, 15, 20 años atrás. Antes los campeonatos, y yo tal vez, perdón la inmodestia, teníamos una escuela de fútbol, le cuento. Definimos la final en Cochabamba con la Academia Tahuichi Aguilera. Nuestro técnico era don Alberto Ipose, lo debí conocer alguna vez, don Alberto Ipose. Teníamos nuestra escuelita y participábamos en infantiles, infantil A, B, la prejuvenil, juvenil, ascenso, primera, segunda. En La Paz también había pues las reservas, claro. Las famosas reservas que jugaban en el preliminar de su equipo y era pues ir a jugar al estadio. Habían divisiones hasta llegar a la primera B y duraban todo el año. El campeonato se inauguraba en marzo y terminaba en noviembre. Hoy dice que los campeonatos duran 2 meses, 3 meses y el resto del año ¿a qué? O sea que no hay campeonatos. No hay formación. No hay formación. No hay competición. Ojo, el fútbol da plata. Las asociaciones reciben plata. ¿Y sabe qué? La federación que les da. ¿Sabe qué les regaló a la asociación de fútbol o a las asociaciones? Autos último modelo. Autos. ¿Para qué? Para que el presidente vaya al mercado, para que el presidente vaya a su casa, para que el presidente vaya a pasear, vaya a pintar en la plaza. No estoy hablando de alguien en particular, pero debe ser así. Los presidentes de asociación han recibido autos. Cuando esa plata debían, ese auto que debe costar 20.000, 30.000, 40.000 dólares, debería ser invertido en canchas, en material deportivo, en incentivar las escuelas de fútbol. Digo yo, puedo estar equivocado. Desde que han aparecido, creo que los famosos empresarios, ya el fútbol se ha vuelto muy cómodo, muy fácil. Llegas, el que más plata pone, ya no es por mérito, sino por quién pone más plata para debutar. Y hay veces truncan a chicos que no tienen la plata para poder y podían ser grandes jugadores. A ver, opinión de la selección boliviana. No, yo considero que
en este último tramo que ha estado Oscar Villega, ha habido un cambio. Ha habido un cambio porque ha empezado a promocionar gente más joven y están adoptando un estilo de juego que él quiere, me imagino, ¿no? Entonces, y bueno, aunque hay algunos jugadores que hay veces a mí particularmente no me gustan, ¿no? Pero bueno, él es el encargado y sabe lo que está haciendo, ¿no? Para el repechaje, que es un logro indudablemente, porque antes salíamos prematuramente eliminados y mucha gente desmerece el repechaje. La Argentina ha ido a un repechaje, Pero, ¿no? En los últimos campeonatos, no sé si el 2014, el 2018, fue a un repechaje. pero es el último tren, como se dice, que si no Claro. te agarras de ese ya te quedas nomás. Entonces, Y ahora ha tenido el mérito de clasificar un repechaje dejando al Perú, dejando a Chile, dejándole a Venezuela. Entonces es un mérito que hay que saber reconocer, ¿no es cierto? A ver, para César, el mundo del fútbol involucra a técnicos. ¿Qué técnico fue para usted? yo me quedo con Freddy Balda. Freddy Balda. Freddy Balda. Gran técnico, hombre, gran técnico de la selección No, aparte, boliviana. una calidad humana impresionante. Chuquisaqueño él. Chuquisaca. Freddy Balda. Dirigente, Don Rafael Mendoza. Rafael Mendoza, el vallegrandino, el empresario. Dio todo al Tigre, ¿no? Dio todo. Hasta estadio. Hoy sacan todo. Don Rafa daba. Y ahora hay mucha plata. Hay Hay demasiada mucha plata, demasiada plata. Mucha ¿no? plata. Mucha plata. Llegar al fútbol y tener la No. posibilidad de dirigir un equipo Es de la como- división superior es como alguien diría, bingo. Claro, es como dice el Tano, en esta época teníamos que haber nacido nosotros. Estarían hinchados en guita, ¿no? Sí. Bueno, Rafael Mendoza, dirigente. Y conoció a periodistas deportivos allá en La Paz. En La Paz, también aquí, yo nunca me olvidé, Fabio, que ha sido uno de los primeros en darnos a conocer a nosotros, ¿no? Porque yo vine de Yacuiba, no me conocía a nadie, y ya aquí con la entrevista que nos hacía, y hablabas bien de nosotros. ¿Recuerda a Jorge Revilla? Claro, Mi maestro. Don Jorge Revilla, ¿no? Él tenía JRA y yo era su pupilo, ¿no? El Claro, que ¿cómo no me voy a trabajaba con acordar? él y le ponía todo. Sí, no, a nivel yo- nacional, En La Paz, los hermanos Echeverría, Qué grandes. Lorenzo Carri, Saúl Costas, Saúl Adelnur. Saúl Abdelnur, el de Monteagudo, Sí. amigazo. En No, alguna oportunidad con pero- él, lo premiamos, lo distinguimos como periodista chuquisaqueño, destacado a nivel nacional, a Lorenzo Carri, perdón, a nuestro amigo, que sea Saúl Abdelnur, de Saúl Monteagudo, ¿no? Gran periodista. Juan Carlos Costa. Juan Carlos Costa. Qué figura, ¿no? Sí, no, realmente. No, yo tengo un respeto por don Lorenzo Carri porque era un tipo que hacía los análisis exactos. Exactos. Ni aumentaba ni disminuía. Era muy objetivo. Muy, muy objetivo. Perfecto. Uber, doy gracias a la vida porque me he permitido entrevistar generacionalmente hablando a un gran referente de mi época en fútbol, junto a grandes figuras como ya hemos mencionado. Ha sido un gusto el saludarlo y el poder conversar. De verdad, gracias por su tiempo, por su generosidad. No, Fabio, agradecerte a ti, agradecido yo con Sucre, con el fútbol, porque me ha dado muchas cosas que quizás ni pensaba llegar. Y eso no lo voy a olvidar nunca. Tú has sido un poco partícipe de esta trayectoria mía también, que yo he llegado jovencito acá para que, bueno, por ahí había crítica, que es obvio, no, nunca me enojaba. Pero vivimos pues épocas lindas del fútbol, ver a ese Sí. trío, Camargo, Zamiro Portugal, Uber Acosta, ahí, ¿no? Usted se hacía la delicia del público. Y Policar, que no era un equipo institucionalmente hablando a la altura del Sí. Independiente, No, del no, Francesa, Francesa. de Junín, Stormers, ni del Junín. Ni de Junín, Claro, Junín, Policar Francesa. era un equipo de fútbol que representaba a los policías, pero tenían mucho ojo para contratar jugadores, mucho Claro, ojo. porque el mismo Policar es policías y carabineros. Claro, equipo de la policía, policías y carabineros, Sí. ¿no?
Del Chaco recuerdo a un Henry que vino, si no me equivoco, Silver creo, también del Chaco que militó en el Policar. Silver Bolbastén. Algo por ahí, un grandote, ¿no? Sí, un grandote. Chaqueño. 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 De mi casa a una cuadra. Mire que recuerdo todavía con claridad. Sí. Uber, que le vaya bien, bendiciones del Poderoso, mucha salud por sobre todas las cosas. ¿Ah? Agradecido a ti, Fabio, a tu radio, por permitirme expresar un poco el sentimiento que tengo adentro. Perfecto, muchas gracias, mi querido Uber. Amigos y amigas de la radio, si Dios lo permite, mañana, a la hora de costumbre, tenemos el gusto de compartir otro Por Siempre Sucre. Buenas tardes.